Estoy escuchando La Mancomunidad, el programa en donde hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Antes de comenzar con este episodio, pues feliz Halloween pasado, espero que se la hayan pasado muy bien con su sana distancia y las medidas preventivas adecuadas. También espero que estén pasando un muy buen Día de Muertos este 1 de noviembre, así que pues este episodio va más que nada enfocado pues en lo tenebroso, en las bestias míticas. Ya más o menos sabrán por el título de este capítulo y además como advertencia, como anuncio, pues este es el primer capítulo de Críptido que tenemos dentro de este podcast. Esperemos que no sea el único ni el último, pero bueno, Mancomunidad, sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Isaías. Comenzamos. La Mancomunidad. No está muerto lo que yace eternamente. Y en el paso de los eones, aún la misma muerte puede morir. Esto lo dijo el famosísimo escritor H.P. Lovecraft. Hace un tiempo atrás, unos cuantos eones, como lo menciona Lovecraft, en donde la existencia se volvió símbolo de poder y pasaba de ser un hecho a un privilegio, se creó lo que hoy en día conocemos como la realidad. Con ella llegaron varios cuerpos que acompañaban a esta misma. La formación de diversos universos, sus planetas y constelaciones formaron parte de este inicio de la ya llamada realidad. El evento más grande de los principios de la historia, por cierto. Con la creación de esta realidad llegó lo que hoy conocemos como la existencia. Fenómeno que trajo consigo varias entidades que podían actuar, pensar y juzgar a voluntad propia. No se sabe a ciencia exacta si estas entidades fueron traídas junto con la creación de la existencia, o fueron productos de la creación de la realidad. Pero lo que sí se sabe, o al menos se especula, es que estas entidades se les nombraría como dioses arquetípicos, aquellos que surcaban los espacios vacíos y juzgaban con severidad. Estos dioses reinaban Elysia, un lugar carente de tiempo y espacio, donde originalmente la Tierra y otros planetas se encontraban. De entre los más conocidos de estos dioses arquetípicos se encuentran Nodens, también llamado Gran Señor del Abismo, Hypnos, también conocido como Señor del Sueño, y Nictse-Cambul, que está muy raro escrito, pero que es mejor conocida como aquella cuyo resplandor causa la destrucción de los mundos, entre otros dioses arquetípicos. El propósito de estos mismos era dominar la existencia entera. Para ello, crearon a Azathoth y a Hubo-Satla, quien también son conocidos como los dioses exteriores. Ambos, siendo entidades andróginas, tendrían el propósito de engendrar esclavos para los dioses arquetípicos. Estos esclavos posteriormente serían conocidos como los primigenios, el cual tenía la tarea de acabar con la existencia misma. Debido a un descuido de los dioses arquetípicos, los dioses exteriores adquirieron conocimientos de los ya conocidos escritos ancestrales. En estos escritos residía el poder de los dioses arquetípicos, lo cual provocaría un desacuerdo entre ambos grupos, provocando así una guerra que rompería completamente el plano existencial de Elysia. Esto provocó que la Tierra y varios cuerpos celestes cayeran a una realidad diferente, que es en la cual nos encontramos residiendo en este mismo momento. Además de la caída del universo, los hijos de los dioses externos también cayeron de Elysia, abarcando varios planetas y cuerpos celestes de esta nueva realidad. Tiempo después de este evento, los dioses arquetípicos buscarían enmendar su error, eliminando a sus creaciones y las creaciones de las mismas, es decir, a los dioses externos y a los primigenios. Debido al gran poder que algunos primigenios habían adquirido al entrar en esta realidad, los dioses arquetípicos decidieron que la mejor manera de acabar con ellos era encerrándolos en diferentes lugares de la realidad.
Algunos de ellos serían acorralados en hoyos negros, otros serían dispersados en polvo de estrellas y otros serían encerrados en la tierra. Desde entonces, los primigenios han estado a la espera de su resurgimiento, para así poder cobrar venganza de aquellos dioses y eliminar a su creación más valiosa de los mismos, el ser humano, a quienes por cierto se les encargó la tarea de evitar la liberación de los mismos. Pero claro, como era de esperarse, no hemos hecho un gran trabajo y uno que otro primigenio encerrado pues en la tierra se nos ha escapado. Todo esto anteriormente narrado, de acuerdo al círculo de escritores Lovecraftianos, se dice que se encuentra en el grimorio mejor conocido como el Necronomicon. Sea verdad o no, todo lo que nos cuentan sobre la existencia de los dioses y los primigenios, es bien sabido que alguna de estas criaturas descritas anteriormente podrían ser, y de verdad yo espero que así sea, el producto de una serie de fenómenos y entidades que se creen existen desde antes que el hombre comenzara a registrar su historia, y los cuales podrían seguir siendo parte de nuestro presente y nuestro día a día. Los hombres lobo, el monstruo del lago Ness, Mothman y Pie Grande son algunos ejemplos de estos llamados primigenios, también conocidos hoy en día como críptidos. Pero el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de un críptido cuyo hambre voraz y apariencia demacrada ha sido la causa de la muerte de incontables tribus y se ha convertido en un tabú para algunas otras, simbolizando el acto atroz del canibalismo y la violencia. Así es, amigos, el día de hoy hablaremos del críptido más odiado por los investigadores, el Wendigo. Y en esta ocasión nos estará acompañando mi buen amigo Daniel González, pues para contar acerca de esta criatura tan espeluznante y tan controvertida y también pues un tanto misteriosa, por así decirlo. ¿Cómo estás, Dani? Hola Isaías, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien y ansioso de empezar a hablar del Wendigo. ¿A poco no te sacaste de onda cuando empecé con el intro? No sabía de qué iba a tratar el tema y me pone un poco nervioso las criaturas mitológicas y más cuando comen personas, ¿no? Pero pues vamos a ver qué tal con esta historia. Fíjate que mientras yo estaba investigando sobre este tema, pues ya habíamos platicado de ello, ¿no? Como yo estaba investigando más o menos y me di cuenta que Lovecraft tenía una definición muy bonita sobre este tipo de criaturas, ¿no? Los primigenios que ya mencioné antes. Y me encantó totalmente cómo lo describía y la historia. Y fue algo que me metí como de lleno, pero dije, no lo puedo meter todo porque es todo un rollo muy, muy cañón. Entonces, pues dije, esta parte está muy bonita y es necesario meterla, ¿sabes? Entonces, pues, es algo para complementar la historia también. No, y está padre porque te da como una entrada. Muchas veces cuando hablamos de seres mitológicos, bueno, tenemos que remontarnos a que muchos de ellos vienen de leyendas, ¿no? De narrativas antiguas y que se pasan de generación en generación. Y bueno, sean verídicas empíricamente o no, siempre tienen una razón de por qué son y una razón de existir. Entonces, pues, siempre es interesante saber sobre ello. Claro, y totalmente, porque tal vez en algunos casos, por ejemplo, como los críptidos más conocidos, ¿no? Que ya mencionaba, el hombre polilla, Mothman, Pie Grande, Nessie, pues son como criaturas que se investigan, que se registran muy, muy minuciosamente, ¿no? Como que hay una seria obsesión con este tipo de criaturas, pero por ejemplo el Wendigo o algunos otros igual como críptidos, pues han sido como un poco olvidados, ¿no? A lo largo de la historia, y yo creo que es momento de traerlos de vuelta al consciente colectivo porque es algo de temer, la verdad es algo de temer, y no sé, o sea, me gustaría que todos los que están escuchando este episodio pensaran un poquito al respecto de lo que significa el Wendigo, porque justo también como mencionabas, no solo se trata de una criatura mítica, sino tiene como todo un símbolo que conlleva toda una historia de años atrás, ¿no? De años atrás. Bueno, pues no sé, estoy ansioso por saber un poquito más de este animalejo, ¿no? Va, excelente. Entonces, antes de comenzar, es importante mencionar la historia que da origen al nombre de esta criatura y la leyenda que trae consigo. Entonces vamos a comenzar primero por entender qué significa Wendigo, como tal la palabra. La palabra Wendigo, deletreada como Wendigo,
W-I-N-D-I-G-O en español, proviene de la palabra en inglés Wendigo, que nada más le cambia la E por la I, la cual a su vez se cree proviene del término algonquino. Algonquino quiere decir que pertenece como a un grupo de varias tribus que hablan como diferentes idiomas, o sea, como que se formó de unas tribus que hablan como cada quien su idioma, pero como que hay palabras que van uniendo entre ellas, ¿no? ¿Y se había escuchado de este término? No, no para nada. Ajá, pues es como, por ejemplo, existen varias tribus nativas, entonces pues ellos empiezan como a combinar sus palabras porque conviven demasiado que empiezan a combinar las palabras de cada uno, entonces pues esto se le denomina como algonquino, sí. Bueno, pues el término Wendigo viene de la palabra algonquina Wi Inteco Gua, que pues significa, o sea, tiene dos connotaciones. La primera tiene el significado de búho, o sea, literalmente significa búho, o también se cree que esta palabra puede provenir de un pueblo, de algunos pueblos nativos de las regiones de Canadá y Estados Unidos, en donde la pronunciación de esta palabra de Wintecowa se pronuncia como Witico, que es muy similar pues a la palabra Windigo, ¿no? En inglés, es como más, como la pronunciación, por así decirlo. No, no, y me hace sentido, ¿no? O sea, yo cuando dijiste Wendigo, yo intuí algo así como de Winder, no sé, o sea, tiene que ver, sí, 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 Ajá, totalmente. exactamente. Entonces, esta palabra, el Witico, además de poder, digamos que traducirse al español como búho, también se puede traducir como aquel con cabeza afilada. O sea, es como, pues sí, los búhos tienen cabeza afilada, entonces pues también tiene como este significado, ¿no? Ok. Entonces, la principal fuente de información con respecto a esta criatura se remonta a algunas tribus nativas, como ya lo mencioné anteriormente. Y principalmente pues de las regiones de Canadá, del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos, básicamente donde Canadá y Estados Unidos se cruzan, ¿no? Donde se unen. De acuerdo a estas tribus, el Wendigo o Windigo, porque pues de las dos maneras está bien pronunciarlas, no importa. Esta es una criatura mitológica, la cual se dice devoraba a los nativos que tenían el valor suficiente para adentrarse a los bosques de la región de los Grandes Lagos. La región de los Grandes Lagos es básicamente los lagos que cruzan desde Canadá a Estados Unidos. A eso se refiere, ¿no? Como que les Ujú. gusta dar nombres muy llamativos, ¿no? Pero es básicamente los lagos que cruzan de un lado a otro, de un país a otro. O muy creativos, ¿no? O sea, hay lagos, le llamamos los lagos, está bien. Es una región con lagos muy grandes. Entonces, ¿cómo le ponemos? La región de los grandes lagos. Así se llama, literalmente así se Correcto. llama. Y bueno, durante generaciones y todavía en la actualidad, las tribus han mantenido viva la leyenda del Wendigo. Se dice que en realidad nadie sabe cómo son estas criaturas exactamente, ya que se mueven durante la noche a grandes velocidades y en lugares rodeados por una gran cantidad de árboles principalmente. Esto evita que se puedan observar de manera detenida y pues bueno, de los pocos que se han logrado observar, ¿no? De las pocas personas que han logrado observar esta criatura y han sobrevivido para contarlo, se dice que estas criaturas tienen un aspecto, digamos que humanoide, ¿no? O sea, dos piernas y dos brazos. Ujú. Son de gran tamaño y tienen un aspecto huesudo. O sea, es como chupados, ¿no? Por así decirlo. O sea, digamos que se les puede notar como los huesos son muy grandes y pues son como una persona, ¿no? Asimismo, además de que pues tienen este aspecto huesudo, también poseen largas extremidades, como un tipo de Slenderman, por así decirlo. Ok. También poseen garras, dientes afilados y un rostro parecido a la cabeza de un búho. O sea, por eso justamente pues se le dice como Wendigo, ¿no? Que significa búho. O algo similar a la forma de un cráneo de una res con unas astas en la cabeza similares a las de un venado, que creo que es la imagen como mejor, que mejor describe al Wendigo, ¿no? O sea, no sé si alguna vez has visto la cabeza o sea, el cráneo de una res así sin la piel, sin nada, Sí, sí, totalmente. que es como pues afilada, ¿no? O sea, el hocico pues lo tiene así, pero pues ya cuando le quitas todo, pues ya parece que hasta como un piquito, ¿no? En la parte de enfrente. Y súmala a eso que pues tiene astas como de venado. Entonces es como si combinaras un venado pero con el cráneo del tamaño de una res, o sea, es bastante grande. No, no sé por qué me lo imaginaba como si fuera un hombre lobo grande, pero ahora con la descripción que das,
quizás se acerque como a Cubone, el Pokémon o algo así por el estilo. No sé por Ándale. qué se me viene a la cabeza. Sí, sí, sí. De hecho, sí tiene, tiene como ese aspecto, ¿no? O sea, como el Pokémon Cubone que tiene el cráneo así como máscara, haz de cuenta que así, pero ese es su rostro, no es como que utilice una máscara, ese es su rostro como tal. Bueno, o sea, es lo que describen, porque como mencioné anteriormente, pues no hay como muchas investigaciones que sean de carácter muy serio para que puedan describir, más bien para que puedan decir que este es su aspecto real. Pero varias personas y varias tribus lo describen de esa manera, ¿no? Porque pues se parece a un búho o tiene la cara como de cráneo de una res, es como muy similar. Entonces, según la leyenda del Wendigo, este aspecto le ha permitido rondar por los bosques de tal manera que le permite acechar a su presa mediante un camuflaje por medio de los árboles. O sea, al ser un ser, digamos que tan delgado, tan huesudo y muy alto, pues el estar en un lugar donde hay muchos árboles, ¿no? Donde hay muchísimos, le permite camuflajearse, haciéndose pasar por un árbol, ¿no? O por ramas del árbol. Entonces es como de, por ejemplo, no sé si has visto esas escenas como de películas de terror, donde las personas dan tiras en el bosque, entonces hay como muchos árboles y todos se ven prácticamente igual por el tronco. Sí, sí, o las ramas. De hecho, es lo que estaba pensando ahorita. O sea, tú imagínate que te vas de campamento y te dicen, cuídate del Wendigo, ¿no? Y de repente tú les preguntas, oye, ¿cómo es? Y unos te dicen, por ejemplo, que parece un búho. Entonces, no sé, ha de ser complicado a la primera que veas un búho o algo así por el estilo, pues pensar que puede ser esa cosa. O un alce, o como acabas de decir, están como en Estados Unidos y Canadá, y como que son muy típicos de la zona, ¿no? Entonces, siento como que sí sería, podría ser cualquier cosa y Ajá, no podrías diferenciarlo como de un animal de por ahí. ajá. Además, o sea, súmale a eso de que se puede camuflajear, por ejemplo, por algún animal, ¿no? Un venado, un búho, y con los árboles. Ahora, imagínate que esa cosa se mueve súper rápido. Entonces, ahora imagínate, tiene extremidades largas, se mueve muy rápido, se puede básicamente saltar de rama en rama, de árbol en árbol, entonces pues es prácticamente imposible que lo veas tan detenidamente. Entonces está ahí como que dices, sí dudas, ¿no? Al momento de que escuchas como algún sonido o algo así como que no sé si echarme a correr o quedarme quieto, ¿no? No, y tú dijiste sobre supervivientes, ¿no? O sea, yo soy superviviente del Wendigo y lo primero que haría sería ir a terapia para olvidarlo. O sea, no sé, o sea, no es como que te quedes viendo de repente de frente esta cosa que viene encima de ti y te quedes a hacer tus notas de campo diciendo, ah, tiene unos cuernos o yo qué sé, entonces tiene sentido. No, espérate, porque hay algo similar, pero ahorita lo platicamos más adelante. Y bueno, según las leyendas cuentan que usualmente el Wendigo se mueve de noche. O sea, es muy complicado que lo veas de día porque, no son como muy exactos, pero según esto, pues la noche les permite como camuflajearse y todo eso. Incluso en las imágenes que encontré en internet como que lo pintan con colores muy oscuros. De hecho, no lo describen cómo es como el color ni del cráneo, ni del cuerpo, ni nada. O sea, nada más es como la silueta y las partes que componen su cuerpo, pero no describen un color, ¿no? Como por ejemplo te dicen, no, pues pie grande, ah, pues de color café, no, pues que si no tiene color como verdecito, agua, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, aquí no Ajá. aplica, no aplica. ¿Por qué? Porque usualmente, pues aquí dice que se mueve de noche. Entonces, al ser de noche y en medio del bosque, pues prácticamente es imposible que veas, a menos que traigas como una linterna o algo así, pero pues si estás siendo perseguido por un Wendigo, yo creo que lo que menos quieres es Sí, verlo, ¿sabes? O sea, sí, eso es lo que te decía, o sea, no sé, muy raro, pero podemos seguir. claro. Bueno, de los pocos que lo han observado y han sobrevivido para contarlo, se dice que esta criatura... Ah, no, espera, ya, eso ya lo había leído. Ah, sí, cierto. Se dice que el Wendigo, o sea, además de que pues puede moverse y camuflajearse en el bosque, va aumentando su tamaño de manera proporcional al tamaño de las víctimas que devora. O sea, si devora algo que mide metro y medio, entonces él va a crecer metro y medio. Y así, y Ya. así, y así, y así sucesivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, este es un ejemplo un poco cruel, pero devora un niño de unos 60 centímetros, ¿no? Entonces, él va a crecer 60 centímetros, pero, o sea, la condición aquí, bueno, de acuerdo a lo que dicen es, la condición aquí es que la tiene que devorar por completo. Si no, no aplica como esta ley mágica, esta habilidad no se activa, por así decirlo, ¿no?
Entonces, Aparte tiene sentido. Tú imagínate que este Wendigo, digo, no creo que haya devorado nada más a una o dos personas. Yo supongo que habrá devorado muchísimas más. Y si se las ujú, habrá, si no estuviera como esta restricción, pues yo me imagino un Wendigo de 20 metros fácilmente y sería como más sencillo de distinguir, pero tiene sentido. O sea, tiene sentido que se los tenga que comer como enteros para poder adquirir ajá, su estatura. exactamente. Entonces, pues, imagínate, entre más personas ingiera, más presas se devore, pues más grande va a ser el Wendigo. Asimismo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, no se sabe exactamente de qué color es, pero se dice que la piel del Wendigo cambia su aspecto y rigidez de acuerdo a la crueldad con la que acechan y devoran a sus víctimas. O sea, es decir, que si... ¿Cómo? Ajá, o sea, la rigidez y el aspecto de la piel, o sea, digamos que la dureza, por así decirlo, de la piel, va cambiando, se va haciendo mayor, entre más crueldad, apliquen al momento de devorar a sus víctimas, ¿no? O sea, si la muerte de la víctima es más violenta y más cruel, su piel se hace más dura y más rígida. No, no, estaría fatal, pero a ver, continúa describiendo al Porque, amigo Wendigo. porque yo no creo que de repente diga, ay, ¿me permites comerte una pierna así muy amable? Es que es Ajá. a lo que yo iba, o sea, tú dices crueldad, ¿no? Yo no sé qué tan amable sería una muerte menos cruel. O sea, si utilizaría tenedor o cuchillo o algo así por el estilo y no subiría los codos a la mesa, ¿no? Mientras te come. Y podrías decir, bueno, tiene la piel blandita. O sea, no me lo imagino, pero a ver, continuemos. Ajá, bueno, pero pues eso es como lo que cuentan, ¿no? O sea, yo me imagino que nunca llegaron a tocarlo así como de, la madre, está muy... No, sí, este Wendigo No, sí es muy violento, ¿no? sí, se lo comió, yo qué sé, sin cocinar o alguna cosa por el estilo. O sea, sí, se me hace raro. Y bueno, usualmente cuando el Wendigo pues sale al acecho y capta a sus víctimas, se dice que son llevadas a las copas de los árboles, que era lo que ya estábamos hablando antes, ¿no? O sea que, o sea, que su estructura le permite pues escalar muy fácil. Una vez que las víctimas son llevadas a las copas de los árboles, pues vaya, para su desgracia, es ahí donde serán obligados a tomar su último respiro y su vida se verá apagada. Vaya, suena un poco irónico porque ahí como que dan cierta connotación de que dicen, pues el Wendigo hasta ese punto como que tiene cierto instinto, ¿no? De decir, me lo voy a comer por arriba de un árbol, como si se lo fueran a quitar, ¿no? Como un animal que agarra su comida y se la lleva. O sea, Ok. está como raro, pero pues eso es lo que dicen, ¿ok? Pese a ser criaturas que poseen una gran ventaja física de acuerdo al entorno donde se encuentran, el Wendigo tiene una desventaja enorme. Y creo que es algo que ahorita que te describí el Wendigo me sorprendió que no me lo dijeras, ¿ok? Esta Ok, desventaja, ¿mande? ajá, no, continúa. Esta desventaja, si se usa de la manera adecuada, puede evitar la muerte de posibles víctimas, ¿ok? ¿Qué te imaginas que sea la desventaja? Ya que estamos hablando de eso, ¿qué te imaginas que sea la desventaja? Pues no sé, a ver, me estoy imaginando, Imagínate cómo es físicamente, ¿no? O sea, ¿qué tú le verías de desventaja física? por la descripción son huesos, ¿no? O sea, a mí es lo primero que me venía como es lo que me saltó porque decías que es como una figura de huesos, pero a la vez tiene como rigidez en su piel, entonces yo no sé qué tan expuesta está su piel o los huesos a eso, o sea, tú llevas a tu perro y de repente le avientas y le dices, ve por el Wendigo o alguna cosa así, y puede ser una debilidad. Otra que se me ocurrió fue, por alguna extraña razón, no sale a la luz, no sé si sea por preferencia o tenga algún instinto por confirmar, así por el estilo. Y una más es, pues, no sé qué tanto pueda cargar o qué tan corpulento sea en tanto a, o sea, sé que es alto, sé que es, o sea, Ajá. pero no han mencionado nada como de su masa muscular. Entonces, pues por ahí podría ir, porque rápido es, trepa árboles. Lo que no has dicho es que vuela o nada, pero ya sería como Superman de los, Pues de los leyendas. Ajá. yo creo que en cuanto a fuerza, pues sí tiene mucha fuerza, ¿no? O sea, primero, pues porque si se lleva a sus víctimas a la copa de un árbol, pues mínimo tiene que poder cargar unos, ¿qué te gusta? Unos 80 kilos para un adulto normal, ¿no? Pero Entonces, depende de qué tamaño sea el Wendigo. O sea,
Ah, bueno, sí, también, Fácilmente, ¿no? Ajá, fácilmente exactamente. yo cargo una botella de medio litro porque la proporción está ahí, pero Sí, si es un claro. Wendigo de 1 metro y se va a llevar, no sé, por ejemplo a ti, pues el peso va a ser como, Ok, sí, como medio raro. tienes razón, sí. Creo que ahí es como dependiendo qué tanto haya comido el Wendigo ese día, ¿no? Exactamente. Pero, mira, o sea, creo que mencionaste algo ahí muy importante, pero vamos a hablar un poco más al respecto. El Wendigo, debido a la forma de su cráneo, posee ojos los cuales se encuentran separados. Ok, tío, es visco el Wendigo. Es como, pues justamente, ¿no? O sea, estos están posicionados en cada lado del cráneo. Es como un T-Rex. O como Phineas y Ferb. O Ajá, sea, exactamente. tiene como una Exactamente. vista periférica muy buena, pero de frente, sí, sí podría ser. Exactamente. Y justamente no, o sea, si tiene sentido, si su cráneo se parece al de una res, que tiene los ojos, pues vaya, separados, ¿no? Uno a cada lado del rostro, pues tiene sentido Ujú. que el Wendigo también. Entonces, esto, pues es algo que se puede utilizar en su contra, ya que se dice que si te quedas completamente quieto frente a un Wendigo, es muy posible que no te vea, te ignore y puedas sobrevivir. O sea, si ves un Wendigo y viene de frente y tú te quedas quieto, así, modo tieso, Ya. o sea, puede ser que sobrevivas, ¿no? Porque tal vez no te vea. Entonces, pues Ok. esa es como la ventaja. Pero, pues esto únicamente es una especulación, ya que algunos que han tenido un encuentro con esta criatura han contado el haber decidido utilizar esta técnica, pero obviamente que debido al gran miedo que sintieron al afrontar a la criatura, pues no lo lograron aplicar con éxito, ¿no? Y pues salieron corriendo y aterrados completamente, ¿no? Es como de, güey, o sea, si tú ves a una criatura de esa apariencia y enorme, pues no, como que lo que menos piensas es quedarte quieto, ¿no? O sea, yo creo que tu instinto dice, no, ¿sabes qué? A la chingada, vámonos, vámonos. No, aparte de eso, o sea, tú piénsalo, es como ahorita y como todos los que nos están escuchando, tú te sabes la leyenda del Wendigo y vas al bosque y lo encuentras y dices, ok, esta es mi única oportunidad de sobrevivir. ¿Qué es lo que me dijeron sobre el Wendigo? ¿Cómo puedo sobrevivir? Pues quedándose quieto porque estás visco. Al menos yo no me movería, pero me empezaría a dar como risa, ¿no? Imaginarme así, esa debilidad es como, no sé, raro, pero pues todo se aprovecha, ¿no? Cualquier información Pero mira, es valiosa. ahí está la clave, ¿no? O sea, el chiste es no te muevas, ¿no? Porque es todo lo contrario a lo que uno quiere hacer. Pero bueno, una vez que conocemos un poco del aspecto físico de estas criaturas, hablemos de un punto bastante importante. ¿Cómo se hace el Wendigo? ¿De dónde proviene el Wendigo? ¿Ok? Porque ya dijimos pues cómo es, más o menos dónde se encuentra, ¿no? Cómo es que se le nombra, pero ¿de dónde sale el Wendigo, ¿no? ¿De dónde proviene? Entonces, Ok. como lo mencioné al principio, es una criatura pues creada para... no es cierto. Como lo mencioné al principio, de acuerdo a la literatura mística nativa, se dice que el Wendigo, pues al formar parte de los primigenios, es una criatura creada para causar miedo y terror, que era lo que mencionaba en el intro, ¿no? Todo este rollo Lovecraftiano. Ujú. Pero, de acuerdo a la cultura de la tribu nativa Cree, no sé si has escuchado de los Cree, son muy famosos, más que nada en el norte de Estados Unidos. No tenía idea Sí, de ello. de hecho son como una tribu que todavía tiene como cierto, am, ¿cómo decir? Como cierto poder, ¿no? En cuanto a ciertas regiones de los bosques de Estados Unidos, entonces pues sí son como respetados hasta cierto punto, ¿no? Allá. Pero Ujú. bueno, de acuerdo a esta tribu, su origen tiene una connotación menos mágica y más terrenal, ¿ok? O sea, tenemos por un lado a Lovecraft que lo menciona como un monstruo creado para básicamente destrozar la existencia, ¿no? Pero, o sea, digamos que estas son como pues, aplicaciones, digo, narraciones más modernas, ¿no? Bueno, modernas entre comillas. Pero la Ujú. cultura Cree tiene todavía un origen, pues digamos que se remonta años más atrás. Entonces, eh, dentro de las tribus nativas, se contaban historias en donde varios grupos de cazadores y exploradores se adentraban al bosque, y ya sea debido a la falta de habilidades para la exploración o a las duras condiciones climáticas, pues de aquellas áreas a donde iban a explorar, estos grupos llegaban a perder su camino de regreso. Al pasar el tiempo, los integrantes de los mismos, debido a su desesperación
extremo, hombre, que pues podían llegar a tener en esas, pues, digamos, exploraciones donde se perdían, recurrían al horroroso acto del canibalismo. Esto pues con el fin de sobrevivir. De acuerdo a la leyenda Cree, ellos creen que cuando un humano ingiere carne de otro, este pierde la esencia de lo que pues hace ser pues a un humano un humano. Asimismo, pues pierde el alma y la conciencia, ¿ok? Ya que ellos, los Cree, dicen que el canibalismo es una práctica deshonrosa y salvaje, la cual llama al espíritu del Wendigo y convertía a un Wendigo a quien la realizara. O sea, es decir, al momento de que tú ingieres carne, dejas de ser humano, de acuerdo a esta tribu, ¿no? Entonces, al momento de que tú pierdes tu alma, tu esencia, que te hace ser humano, llamas al espíritu del Wendigo. Entonces, ellos dicen que el Wendigo es como un espíritu que posee a las personas que practican el canibalismo. Entonces, ellos tienen como una connotación más espiritual. No es tanto mágica, no es tanto como decir que es un monstruo que salió de las profundidades. No. Es como más espiritual, más como esta parte hasta cierto punto moral, ¿no? De hecho, o sea, si lo piensas bien, y hablábamos como de mitos, ¿no? Y de estas figuras, en las leyendas y este tipo de cosas. Ajá. Pues ahorita que tú lo mencionabas con lo del canibalismo, pues tú lo puedes explicar incluso como si fuera un sistema antropológico, ¿no? Es decir, el Wendigo y las leyendas y estos como mitos sustentan, acabas de decir moralmente, sí, sustentan valores y ciertas prácticas dentro de las tribus, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan, o sea, se utilizaba también espiritualmente, pero hay como muchas esferas para poder como entrarle a este tema del mito en sí de este animal fantástico. Exactamente, y a eso vamos ahorita. Tienes toda la razón. Pero bueno, lo que dicen los Cree es que la posesión del espíritu del Wendigo no solo afloraba el lado más salvaje de las personas, sino que también provocaba una serie de mutaciones y cambios físicos, los cuales culminaban en la transformación total de lo que anteriormente describimos pues como el Wendigo, ¿no? Los altos, cara como de res, con cuernos y todo esto. De la misma forma, se dice que este cambio, o sea, no es instantáneo al momento de comer carne, no, sino que es progresivo y muy doloroso. Y se va haciendo más notorio conforme se continúa ingiriendo carne humana, ¿ok? Entonces, si tú agarras y le muerdes el dedo a tu compa, digamos que ahí ya dejaste de ser humano, ¿no? Ya estás como en el proceso de convertirte en un Wendigo, ¿no? De acuerdo a estas creencias. Entonces, no es como que te salgan cuernos o algo así en el instante, sino que es como de, güey, empiezas a comer y comer y comer hasta que te transformas completamente. Entonces, sí, pues en esencia es ir perdiendo tu esencia de hombre, o sea, el mito atrás ahí es, bueno, me imagino más o menos que por ahí iba en plan, oye, somos iguales, no es que estuviera mal visto, por ejemplo, el ser carnívoro, ¿no? Porque sí, ellos mismos cazaban y cosas por el estilo, ajá, pero sí como el establecer oye, estás perdiendo una parte de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos nosotros mismos y cómo es posible que atentes contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, es interesante. exactamente. Y más que nada, pues estas tribus tenían como este tipo de convivencia donde todos son literalmente iguales, ¿no? O sea, como hay un jefe, pero todos contribuyen a todo y es como todo un sistema ahí muy, muy de unión, ¿no? Como que cada quien aporta todo lo que puede aportar y va así, es como todo ahí un rollo muy, muy de hermandad, yo lo veo de esa manera, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez en este punto algunos se pregunten, pero pues si como carne una sola vez y ya después no lo hago, entonces pues ya no me convierto en un Wendigo, ¿no? O sea, es como de, güey, nada más la probé tantito porque tenía hambre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero ya, o sea, Pues sucedió, exactamente. ajá, pasó y ya no, o sea, ya no lo voy a hacer de nuevo, entonces ya no me convierto en Wendigo. Pues, de acuerdo a las creencias Cree, esto no es así, ya que ahí se menciona que al momento de ser poseído por el espíritu del Wendigo, que es prácticamente inmediato a comer carne humana, nace una sed insaciable de sangre y un hambre enorme por carne humana. O sea, una vez que lo pruebas es como sabritas, ¿no? Ah, no es como canelitas, ¿no? Que no puedes probar como... No sé, ¿era sabritas? No me acuerdo. Bueno, Sabritas, ajá, a que no puedes comer solo. exactamente. Es como a que no le puedes morder solo un dedo a tu compa. No, o sea, es todo completo, ¿sabes? Una vez que empiezas, no paras.
Entonces, pues es eso. Básicamente, si le muerdes el dedo a tu compa y te lo comes, pues ya no vas a poder parar nunca, ¿no? Entonces, pues esa es como la creencia, ¿no? De acuerdo a la tribu Cree. Ok. Entonces, la leyenda de este críptido tan espeluznante ha sido estudiada por varios criptozoólogos y además se ha puesto en duda. Esto debido a que no se tiene ni siquiera un rastro que permita saber si esta criatura de verdad ha existido o existe. Aquí no sé si tú has visto como este tipo de evidencias de otros críptidos, ¿no? Como por ejemplo lo que ya mencionábamos, la clásica foto de pie grande, ¿no? Que sale en las montañas como mirando hacia la cámara, o la foto clásica de Nessie, que hay como muchísimas investigaciones que tratan de sacar pruebas, sean verdaderas o no, pues hay Ujú. pruebas que permiten decir así como de, no, pues tal vez sí o tal vez no, pero en este caso, pues digamos que el único rastro que tienen es las historias contadas por las tribus. O sea, Ok. no hay ni siquiera como rastros de garras, de esqueleto de algún tipo, cosas, no, o sea, no hay nada más que las puras narraciones de las tribus. Entonces por eso A- como a- que, ajá, aparte tiene sentido, o sea, bajo esta narrativa que estás mencionando de esta tribu, pues lo que te está diciendo en sí es que es un espíritu, ¿no? O sea, eres tú, a final de cuentas el que se está comiendo la carne eres tú y no es como una figura que está ahí frente a ti, sino eres tú representando la figura y si tuvieras que conseguir pruebas, algo así por el estilo, pues sería la prueba de que tú mismo consumiste a una persona más, o sea, no buscarías, por ejemplo, yo qué sé, hay estudios antropológicos donde se dan cuenta que en el intestino de algunos animales ajá, tienen cierto tipo de huesos y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que la evidencia más o menos tendría que ir como a evidencia de canibalismo entre las tribus y no y es difícil saber si fue el espíritu del Wendigo o qué es lo que llevó como a tomar esa decisión y eso es lo interesante, ¿no? O sea, exacto, cómo probarlo. exactamente. Entonces pues por eso se dice que tal vez el Wendigo como tal no exista. Y qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? De la antropología, porque fíjate. Se cree que esta leyenda fue producto del sistema de valores y reglas de convivencia que poseían las tribus anglóquinas, que era lo que tú mencionabas antes, ¿no? Ujú. Ya que, además de que era la representación de la deshumanización, también se ocupaba la figura del Wendigo para representar el exceso, la gula, la desesperación, la crueldad y el salvajismo. Entonces, las tribus tenían pues este símbolo de una criatura horrorosa que comía carne humana, que no podía saciar su hambre nunca, para representar justamente como este tipo de rasgos de las personas que podían causar conflicto, ¿no? En las tribus, que era lo que mencionan muchos en este tipo de investigaciones que se ha hecho. Ok. Entonces, con el paso del tiempo y debido pues a las narraciones de las tribus y pues vaya de la historia que se va pasando de boca en boca, el Wendigo pasó de una leyenda a un cuento de terror que aún persiste en nuestros tiempos, ¿no? O sea, antes era como más factible el creer que el Wendigo era un monstruo o cosas así, ¿no? Ujú. Pero conforme van pasando los tiempos, básicamente pues se formó, pues sí, se convirtió en un monstruo de un cuento, ¿no? De terror, ¿no? Cosas para asustar a los niños, para asustar a las personas, para causar temor, pero el significado de trasfondo como que se fue desapareciendo conforme han pasado los años. El antropólogo Marvin Harris, que me dio mucha risa su nombre porque suena como a este DJ, como a Calvin Harris, este, Ajá. sostiene hoy en día que el símbolo del Wendigo fue usado como recurso para que los miembros de una tribu evitaran cometer, en primera, pues asesinato hacia otro miembro de la tribu, ya que, pues según él, cuando se arrebataba una vida humana, también se deja de lado la esencia de la misma. Entonces, pues, él dice, de acuerdo a las investigaciones, porque él es uno de los pocos antropólogos que sí como que se ha metido un poco al respecto, y de hecho tiene muy pocas investigaciones, digamos que sobre las tribus Cree, y dentro de unas de ellas encontró pues esta parte de la leyenda del Wendigo. Y entonces es lo que sostiene, ¿no? Que el Wendigo era básicamente como este símbolo de meter miedo a los integrantes de la tribu para que no mataran a alguien más, porque es como si matas a alguien, te vas a convertir en un monstruo. Entonces, pues como que sí da miedo, ¿no? O sea, es como... Sí, aparte, hace ratito lo mencionaste como por encima, pero pues
el canibalismo en sí es como uno de esos temas que son como medio tabú, ¿no? O sea, Ajá, exacto. dentro de nuestra sociedad todavía hoy en día es como el comerte a alguien, digo, no en sentido figurado, En este, literal, ajá. sí, sí, está como mal visto, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, tiene como sus connotaciones ahí interesantes. Entonces, pues, o sea, sí, si nos remontamos pues ya a la cosa un poco más científica, pues es esto, ¿no? O sea, el Wendigo básicamente fue creado como el hombre del costal, ¿no? Si no te comes tus verduras, va a venir el hombre del costal y te va a llevar, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas, ¿no? Como las reglas que se imponían, pero mediante la creación de estos seres míticos, ¿no? De estos seres mágicos. Hoy en día podemos encontrar libros muy famosos que relatan atrocidades suscitadas por esta mítica criatura, como lo es pues el Necronomicon de Lovecraft, está también algunas investigaciones de... Ah, se me olvidó. Se me olvidó es un investigador muy famoso paranormal. Si no, ya luego digo porque ahorita se me olvidó. Carlos Trejo. Sí, lo Sí. mencionan en cañitas. Ajá. Sí. No, o sea, pero pues vaya, sí hay muchos libros que relatan pues como que el Wendigo mata personas en el bosque y así, ¿no? Entonces, pues eso. Asimismo, hay series y películas que muestran al Wendigo como un monstruo que habita en los bosques y es invocado por la desesperación y el miedo de las personas, ¿no? O sea, de hecho hay una película que se llama así Wendigo como tal, entonces... Ah, ¿también sabes dónde sale el Wendigo? ¿No has visto esta película que se llama Cementerio de Mascotas? Sí, Ahí sí, es una sale... adaptación de Ah, pues ¿cómo mira, se en llama? los libros de Stephen King también De salen. Stephen King. Ajá, Sí, sí. exactamente, también se describe, pero muy por arriba, por encimita, pues al Wendigo, ¿no? Pero también hay películas, hay series, como por ejemplo esta serie también que fue muy famosa en su tiempo, Supernatural, que también creo que fue uno de los primeros monstruos que sacaron así como en esa serie. Entonces, pues hay como varias películas y libros que han tratado de traer de vuelta al Wendigo, pero pues si te das cuenta como que no ha pegado tanto, ¿no? Como que nada más pasa en el momento en el que sale y ya a partir de ahí se olvidan de todo. Entonces, pues vaya, así ha sido como es la representación de hoy en día. Ah, apenas hubo un caso de un actor. Se filtraron como algunas, ¿cómo se llama? Como unas ¿Fotos? conversaciones. No, 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 conversaciones, unos screenshots Ajá. de este actor. No me acuerdo cómo se llama en este momento. Este era el actor de Call Me by Your Name. No me acuerdo cómo se llama. Uy, ay, no, no. Army, no me acuerdo qué. Army, me acuerdo del No, primer nombre. no, ni idea, ni me Army acuerdo. Harmer. Army Ah, Harmer, creo que se llama. Creo que se llama así. ajá. Y justamente, bueno, yo me acuerdo porque tenía un amigo que justamente como que le gustaba mucho esa, esa película. Ajá. Sí, sí, creo que sí era una película, si no me recuerdo. Y y se comentó, bueno, yo me acuerdo que fue como un escándalo para él, porque sí había como screenshots de este vato poniendo de cosas como de parafilias medio sexuales, medio raras, en tanto a que les ponía, por ejemplo, no sé qué, ahorita se me viene a la cabeza, que si yo te quitara un dedo y lo trajera colgado, o sea, cosas por el estilo, o sea, y si me lo comiera enfrente de ti, o sea, es como, te decía un tema tabú, y es como, no sé, parece ser, y ahorita que lo dijiste, parece ser como que no se le da mucha importancia, pero a mí me da más la impresión que es tan impactante que como que hacemos caso omiso de eso. O sea, yo te recuerdo en este momento, la señora que vendía tamales con partes de personas aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, O sí. sea, es un caso impactante y medio está en nuestra conciencia, medio lo tenemos ahí el dato medio guardado, pero como que de alguna manera tratamos como de reprimirlo. No sé si se deba como a que es un tema tan fuerte para nosotros que no es sencillo de digerir, nunca mejor dicho, Ajá. o a qué se deba, pero sí es algo que es como que permea mucho, mucho a nuestra cultura, como decías hoy. Ajá, exactamente. Y de hecho creo que eso tiene mucho que ver también el cómo se ha retratado a esta criatura hoy en día, ¿no? O sea, como que se dejó de lado la parte de que justamente, ¿no? El canibalismo te transforma en un Wendigo, sino que ya pasó a ser más que nada un monstruo, ¿no? O sea, un monstruo que habita en el bosque
y es atraído por el miedo, ¿no? Entonces, pues, como que, es como te decía, ¿no? O sea, se fue olvidando a través del tiempo y justamente yo creo que también tiene mucho que ver con el tabú del canibalismo, ¿no? O sea, es como todo va relacionado y pues se redujo al que el Wendigo es un monstruo cualquiera, ¿no? Entonces, pues, ahí está la parte, cómo ha ido evolucionando la narración del Wendigo. No, no, y es interesante porque, o sea, ahorita se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero hablamos de por qué se vuelve famoso Pie Grande, ¿no? O este tipo de cosas. Ajá, Y yo ahorita pensando justamente cuando se escuchaba, decía, bueno, ¿por qué no es como tan, o sea, es interesante el trasfondo que tiene y tiene como una historia a desarrollar importante. Y ahorita regresando a este tipo de cosas que yo te decía, y me hace sentido el tema tabú del canibalismo, ajá. cuando tú empezaste a hablar sobre la tribu, o sea, yo me lo empezaba me lo se me empezaba a imaginar, o no sé, los que escuchan, si lo hacían también como una cosa, yo tenía como la imagen en mi cabeza tenían como sus casas de campaña antiguas, su fogata, Sus o tikis, sea, ¿no? como, sí, sí, o sea, como algo como muy, muy lejano, muy salvaje, muy alejado de nosotros, ¿no? Y que Ajá. se queda como en este tipo de tribus que podríamos pensar a priori que son como, pues, muy, muy lejanas a lo que es la cultura de nosotros o lo que hoy en día somos, pero también, o sea, cuando me hablabas de esto, yo pensaba justamente en Hernán Cortés, ¿no? Cuando él llega aquí a México, bueno, a Tenochtitlán en su momento, y él cuenta cómo es que los pobladores de aquí se comían el corazón de sus rivales, de sus propios guerreros. Y cuando tú decías para obtener, por ejemplo, su altura, de las personas, yo pensaba justamente en este tipo de canibalismo de los antiguos pobladores de Tenochtitlán. Ellos cuando en sus rituales comían el corazón, en esencia, de los guerreros, era para justamente como Obtener su poder, tener ¿no? exactamente sus habilidades, o sea, Ajá. este tipo de características. Y aunque no era la altura como el Wendigo, pero también ellos tenían como esta creencia de que de alguna forma si se comían parte de la persona, podían también Obtener desarrollar cierto como, tipo de aptitudes como los que se como, comían. como su esencia, básicamente, ¿no? Exactamente, entonces, pues fíjate, es como muy interesante, o sea, ahorita se me vino a la cabeza lo de estos vatos, Ajá. porque es muy interesante, o sea, cuando yo te digo que hablabas de las tribus, yo decía, bueno, caníbales, ¿no? O sea, yo pensaba en caníbales y lo primero que pensaba, pues, era, pues, en la tribu, en los de Tenochtitlán, estas personas que, pues, parecen como muy lejanas, y luego cuando lo llevé ahorita que dijiste científicamente a nuestros días, Ajá. con las películas y este tipo de cosas, o sea, cuántas cosas no vemos en nuestro día a día que siguen permeándonos, ¿no? Y que son parte como de la historia. De la Entonces, pues historia, sí, se sí, me hizo, claro. se me hizo muy Sí. interesante. Y pues fíjate que yo no lo había pensado de esa manera, ¿no? O sea, como que si te remontas todavía más atrás de las tribus nativas, ¿no? O sea, ya nos damos como al inicio de todo, pues vaya, el continente americano, ¿no? De las tribus indígenas y todo ello, pues como que tiene varias similitudes, ¿no? Como el significado de adquirir poder y todo esto que tú mencionas, sí es cierto, nada más que aquí pues ya es como que se va distorsionando a través de la historia y se va haciendo ya algo más tabú y ya no es algo como tan ritual como en ese momento, ¿no? Como que el significado del acto va cambiando, entonces pues la narración también lo va modificando a tal punto de que pues un día llega alguien de alguna tribu y dice, no, es que no inventes, vi a alguien que se comió el corazón de alguien más y se convirtió en un monstruo, o sea, un salvaje, ¿no? Fue que lo que le dio el significado. Entonces, pues como que va cambiando, ¿no? Y fíjate que no lo había pensado de esa manera. Entonces, está muy interesante eso que tú mencionas, ¿eh? No, y ahorita que hicimos como el paréntesis, o sea, justamente de este tipo de cosas, pues yo pensaba, a ver, las narrativas, ahorita acabas tú de decirlo perfectamente. El canibalismo en el Wendigo te empiezan a hablar sobre una necesidad que es fisiológica, es decir, pues no morirte de hambre. O sea, de repente te vas a un lugar donde estás alejado, Estados Unidos, Canadá, lugares que son con un clima muy adverso en situaciones muy complicadas, Sí, claro. y llegas a una situación donde por necesidad fisiológica consumes carne, ¿no? Ahí podríamos decir, por ejemplo, evolutivamente, pues, o adaptativamente también, pues tiene sentido, y no en tanto a que pues tú intentas sobrevivir como sea, o sea,
en una situación límite. A ver, nosotros dos vamos al invierno y no queda nada de comida o mueres por inanición, o sea, o te mueres por inanición, o sea, no comer nada y quedarte así en los huesos, o en algún momento dices, ¿sabes qué? Pues es la única forma de supervivir y lo hago. Y eso te da una narrativa, por ejemplo, del Wendigo ahí, Mi del compa, canibalismo. mi compa se ve delicioso, ¿no? Entonces, Como que lo empiezas a ver con ojos medio raros. Y luego, ahorita que te decía de este Hernán Cortés y este tipo de rituales, porque hablábamos de rituales sí, 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 y de orden como de valores morales y cosas por el estilo, pues también tiene como un componente de un canibalismo como hasta cultural, ¿no? O sea, impone ciertos valores, o sea, el que se lo coma pierde su esencia de ser humano, o por el otro lado, espiritualmente, me lo estoy comiendo no por necesidad, porque tengo comida, no necesito de comida, pero sí necesito espiritualmente, o en este mambo medio místico que tenían los antiguos en sus narrativas, ajá, pues, pues tener las habilidades de esta persona, ¿no? Incluso, y cómo era aceptado incluso por las ofrendas, ¿no? O sea, tú cuando eras ofrenda en el juego de Tenochtitlán decías, oye, yo voy a ganar, por ejemplo, el juego de pelota, ¿no? ajá, Y yo sé que me van a matar y me van a sacrificar y si alguien se va a comer mi corazón o cosas por el estilo, y lo acepto porque es una forma de elevarme espiritualmente y cosas por el estilo. Y incluso ahorita pensándolo, no sé si entra en el mismo tipo como de narrativa, pero estas cosas como, digo, no he estudiado mucho de eso, pero el canibalismo cuando se ve como también esta parte como patológica, ¿no? sí. De que puede ser un trastorno mental, eso no lo tengo nada investigado, pero lo que me lleva a la conclusión rápida de eso es, pues las narrativas y las historias y los mitos y las leyendas tienen una razón de ser. O sea, no nada más son sacadas de la manga, es decir, Lovecraft cuando escribe sus cosas y sus monstruos imaginarios, no los escribe nada más porque de un día para otro, o sea, se le botó al vato o fumó algo y se puso creativo, sino tienen como Oh, una carga cultural, una carga narrativa muy importante y muy fuerte. claro. Y es muy bonito conocer este tipo de historias. Es interesante. Claro, porque pues al final de cuentas son este tipo de cosas las que te dan más o menos una idea, ¿no? O sea, tal vez no te pintan todo el panorama de cómo se ha ido modificando las culturas, la historia, lo que, como tú le quieras llamar, pero te dan un panorama más o menos de las diferencias, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Dices, ok, ¿por qué antes sí y ahora ya no? Está como interesante darle este tipo de toque justamente, ¿no? Que tú lo mencionas, antropológico, ¿no? El saber el por qué se forma tal creencia a partir de tal suceso, ¿no? Entonces sí está como, guau, muy, muy explosivo, la verdad. O sea, es una cosa que nos podríamos tomar aquí horas y horas hablando. Pero eso, o sea, remarcar la importancia de cómo es que a partir de un mito, de una criatura, ¿no? Por así decirlo, de un críptido, se puede retroceder al origen de dónde es que nace esta leyenda y a partir de ahí empezar a ver, dices, ah, ok, pero es que son estas tradiciones las que posteriormente se van modificando hasta que llegan al punto de decir, es que si tú te comes a tu compa, te vas a convertir en un güey con cabeza de res y cuernos de venado. Entonces, está muy explosivo, la verdad, este rollo. O sea, es algo que si quieren investigar, se van a llevar muchísimas cosas, ¿no? Pero o sea, a mí también me dejó pensando mucho, es como de a partir de un monstruo que sea verdad, sea no, sea falso, perdón, pues hay mucha historia, ¿no? Detrás de ello y te puedes ir recorriendo más y más y más hasta el punto donde dices, alguien decidió comer a alguien más. Entonces, está... No, y una anotación un poquito más es, a ver, cuando tú vas y, por ejemplo, le cuentas sobre el nahual, sobre la llorona o sobre estos animales a alguien y de repente dicen, oye, es que no existe, es que esto no, es que esto lo otro, y se demeritan como este tipo de historias y de narrativas y dices, bueno, es que nada más son ficción, pues sí son ficción, pero la ficción también existe por algo, ¿no? Y Claro. tiene su razón de ser y no nada más. Y es impresionante, tú empezaste hablando de arquetipos, o sea, eh, es impresionante cómo este tipo de personas pueden abstraer cosas tan comunes, por ejemplo, a una tribu en medio de la nada, sin nada que comer, sin cosas por el estilo, y cómo una tribu crea un sistema de creencias, un sistema de valores, un sistema de narrativa que van pasando de generación en generación, y cómo se demerita también tanto este tipo de historias, ¿no? A lo mejor el Wendigo, como decíamos, pues nunca existió o nunca va a existir físicamente, pero
tiene una carga simbólica muy fuerte atrás. Exacto. Y explica parte de unas costumbres, creencias o prácticas que se tenían antiguamente. Y pues siempre es interesante y es bonito saber sobre este tipo de cosas. Exacto. Pero bueno, continuamos un poco más al respecto, ¿va? Entonces, Ok. entonces ya lo mencionábamos anteriormente que pues tienen como varias connotaciones, pero asimismo ha habido varias narraciones un poco más modernas, en donde relatan que el Wendigo se forma cuando se realiza algún pacto con el diablo, ya que según estas creencias, la unión del mal puro, así le ponen, el mal puro, o sea, no es mal combinado con otra cosa, es puro, con la Ajá. esencia humana permite la creación del Wendigo. O sea, tú haces un pacto con el diablo y al momento de que firmas con tu sangre, se crea un Wendigo, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Ok. Por otra parte, también se dice que una de las maneras más efectivas de derrotar un Wendigo es con una estaca de roble o con una de sus propias garras. No encontré mucho al respecto de por qué dicen esto, pero por ahí encontré algún comentario que según esto el roble tiene casi la misma rigidez que su piel o las garras que pues él posee pueden permitir perforar su piel, entonces pues esto es como la excusa, ¿no? De decir pues se puede derrotar con algo que sea casi tan duro como él, por así decirlo, entonces Ok. pues está como esa creencia, ¿no? Ujú. De la misma manera, se dice que si tú logras herir a un Wendigo, este volverá a su forma humana manteniendo la edad que este tenía antes de ser un monstruo. O sea, es decir, que si hay un Wendigo que tiene 100 años, pero se convirtió en un Wendigo a los 22 años, al momento con que tú lo hieras, o sea, no es necesario ni siquiera cortarle un brazo, nada así, ¿no? O sea, con que tú le entierres la estaca, la garra, como tú quieras, este va a volver, digamos que a su edad anterior, ¿no? A la edad de Ok. 25 años, pero poco después de que él vuelve a su forma humana, este desaparecerá en forma de polvo, o sea, se hará polvo como la escena de Avengers, cuando señor Stark, me Ya. siento raro, No me quiero ir. ajá, no me Ajá. quiero ir, serán en forma de polvo, dejando un olor a putrefacción y carbón quemado. O sea, básicamente para derrotar a un Wendigo nada más tienes que herirlo, no tienes que matarlo como tal. Bueno, básicamente herirlo pues equivale a matarlo, bueno, entonces pues es eso, es lo que Ok. dicen. Pero nada de lo anterior pues ha sido completamente confirmado debido pues a que ya mencionábamos, ¿no? Los relatos de las tribus Cree no cuentan acerca de alguna debilidad de esta criatura o pues alguna relación con entidades de religiosas como pues el diablo, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, pues como que no, o sea, las leyendas originales, por así decirlo, pues no mencionan nada de ello. Lo que sí se sabe es que pues un Wendigo puede seguir viviendo el tiempo que pueda seguir comiendo carne humana. Entonces, si el Wendigo pues come carne 200 años, pues vive 200 años, ¿no? Hasta que ya no pueda comer carne es el momento en el que deja de vivir, por así decirlo, ¿no? Esto aquí también, pues ya como retomando un poco lo que decías, pues da una connotación, ¿no? Dejas de comer carne humana, pues ya no tienes espíritu, entonces dejas de existir básicamente, ¿no? Entonces, pues está ahí como una relación muy, muy bonita, pero muy rara a la vez. Sí. Sí, Entonces, sí. sí. Y también al momento de que los Wendigos dejan de comer carne humana, pierden también pues sus poderes, por así decirlo, ¿no? Su agilidad y su tamaño se reduce. Es decir, si hay un Wendigo de 3 metros y deja de comer carne humana, entonces pues él se va a hacer más chiquito hasta que pues desaparezca, por así decirlo. A diferencia de otras criaturas míticas, el Wendigo es un ser que ha sido olvidado, como ya lo mencionábamos anteriormente, debido a que las leyendas y las creencias se han desvanecido junto con las tribus que las han contado generación tras generación. Además de que dentro del mundo de la criptozoología se le ha dado un valor pues más simbólico, que era lo que platicábamos hace un momento, que pues uno físico, ¿no? Pero no por ello pues se crean totalmente seguros, ya que de acuerdo a un foro en Reddit especializado en temas de críptidos, en los últimos 5 años, o sea, estamos hablando del 2016 más o menos, a partir del 2016, se han Ajá. reportado avistamientos de seres que concuerdan con la descripción del Wendigo. Esto principalmente en zonas boscosas y nevadas. Ya ni siquiera hacen referencia a solo Estados Unidos o Canadá. O sea, ya se refieren a cualquier zona del mundo donde esté nevado Sí. y sean bosques enormes. Así que ya saben, la siguiente vez que vayan a acampar al bosque y vean a un ser con cabeza de buey y un cuerpo huesudo con garras, no se muevan, ya que si lo hacen de la manera adecuada puede que sobrevivan y sean de los pocos en contar la experiencia de ver un Wendigo.
Es así como llegamos al final de este episodio. ¿Qué te pareció, Dani? No, interesante, muy interesante. Ya es también padre tener estrategias contra el Wendigo. Yo me he topado con algunos, de en plan, oye, te voy a comer o me lo comería. O sea, entonces, quedarse quieto es la opción, amigos. Quedarse quietos es. Uy, quieto. Sí, sí, sí. Se te acerca de repente alguien en una fiesta y te sale con estas frases caníbales, te quedas quieto y no pasa nada. Entonces, está bien, amigo. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter como @easy_cast. Asimismo, no se les olvide suscribirse y estar atentos para el siguiente episodio. Yo soy Isaías, esto fue La Mancomunidad. Hasta la próxima. Tun, turun, tun.